Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este espacio radial llamado Transitando por Mito. Vamos a tener una conversación sobre poesía y permanencia. Recordemos que este es un espacio dedicado a recorrer algunas de las voces más representativas de la literatura colombiana del siglo XX. Hoy quiero compartir el homenaje que realizaré a la revista Mito y conversar con ustedes sobre la experiencia de acercarme a sus autores, sus búsquedas estéticas y su manera de entender la literatura. Durante este proyecto descubrí que Mito no fue simplemente una revista literaria, sino que también fue un lugar de encuentro intelectual que abrió nuevas formas de pensar el arte, la política y la creación en Colombia. Desde sus páginas, Mito promovió una literatura más crítica, más abierta al diálogo con otras corrientes y más comprometida con explorar la condición humana. Mi experiencia en esta revisión y en este recorrido por la revista fue una profunda admiración y asombro por la calidad literaria. En especial, mi admiración y mi reconocimiento fue el compromiso de los autores con la cultura y el país en su momento. En este episodio quiero detenerme un poco y especialmente en una muestra poética derivada de uno de los autores centrales de la revista, Jorge Gaitán Durán. A partir de uno de sus poemas vamos a reflexionar sobre la escritura, el tiempo y la experiencia de existir. Antes de pasar al poema y el análisis que haremos, vamos a revisar qué fue Mito. ¿Cuál fue el contexto en el que se creó? Mito, recordemos que fue una revista publicada y estuvo en circulación durante 1955 y 1962 y marcó un punto de transformación en la literatura colombiana. En su momento el contexto fue atravesado por tensiones políticas y culturales. Recordemos que acabamos de salir del Bogotazo, teníamos un gobierno conservador de Laureano Gómez, un golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla y la intervención de la iglesia y una profunda polarización ideológica. En ese momento había muchas restricciones para la libertad de opinión y de prensa. Mito reunió escritores, ensayistas y pensadores que buscaban ampliar el horizonte intelectual del país, no solo de autores nacionales, sino también internacionales. Recordemos que más que defender una sola corriente literaria, Mito apostó por el diálogo entre distintas perspectivas, introdujo debates filosóficos, promovió traducciones, permitió que la literatura colombiana entrara en una conversación con autores y movimientos internacionales, impulsó el pluralismo ideológico y el debate crítico. Mito para Colombia fue una ventana al mundo. Recordemos autores publicados asociados con Mito de gran relevancia nacional e internacional, como Gabriel García Márquez, quien apareció con La hojarasca, Octavio Paz, León de Greiff, Carlos Fuentes y Borges. Recordemos que uno de los, o más bien el principal fundador de Mito fue Jorge Gaitán Durán, cuya obra poética suele explorar temas como el cuerpo, la historia, el deseo, el tiempo y la muerte. Para esta edición escogí un poema llamado No pudo la muerte vencerme, de Jorge Gaitán Durán, y desde el título aparece una idea poderosa: es la vida entendida como resistencia. El tema central de este poema desarrolla la idea de que vivir implica una lucha constante contra el tiempo, la destrucción, el olvido y la muerte. La voz poética de Gaitán Durán afirma haber sobrevivido no por descanso o reconciliación, sino por una voluntad inquebrantable de permanecer. Voy a leerles el primer y último verso de este poema, que dice así: no pudo la muerte vencerme, batallé y viví. El cuerpo infatigable contra el alma, al blanco vuelo del día. Y al final nos dice: de reposo le sirva tierra extranjera al héroe. Cante fresca hierba como abeja del polvo por sus párpados. Yo no me rindo. Quiero vivir cada día en guerra como si fuera el último. Mi corazón batalla contra el mar. Estos versos me llamaron muchísimo la atención porque no representan una victoria tranquila. Realmente esta voz poética no es que diga que haya escapado de la muerte, por el contrario, lo que afirma es que ha decidido vivir enfrentándola y vivir con toda la plenitud. Revisando un fragmento breve donde dice todo es muerte o amor, aquí aparece una posición muy fuerte.
Acá Gaitán parece que reduce la experiencia humana a dos fuerzas esenciales, lo que destruye y lo que da sentido. También hay otra parte que dice: no hay Dios, es solo tiempo. Este verso fue uno de los que más me hizo pensar. Ya no aparece una respuesta trascendente y permanece el tiempo como una fuerza inevitable. Y pues sin embargo el poema no cae en el pesimismo. Ahora, reflexionando un poco sobre la creación literaria, ya adentrándonos y para finalizar un poco sobre lo que representó leer artículos y materiales sobre mito, puedo entender que esta generación buscó romper con una literatura únicamente descriptiva costumbrista. Introdujo preguntas más filosóficas y existenciales, nos llevó a cuestionarnos y realmente en su momento fueron un poco contrarios a los esquemas que se promovían en ese momento. Por lo tanto, la revista fue vetada en alguna época. En el caso de Gaitán Durán, la poesía no funciona como una evasión, sino como una forma de pensamiento. El cuerpo, el deseo, la historia y el lenguaje aparecen como maneras de comprender lo que significa ser humano. Para finalizar, en cuanto al poema, pues el cierre que ya se los leí nos deja una imagen muy poderosa cuando Gaitán Durán nos afirma que quiere vivir cada día como si fuera el último. Aquí la literatura deja de ser únicamente palabra y se convierte en una postura frente al mundo. Ahora el aporte de Mito, para concluir, creo que su mayor aporte fue ampliar la manera de entender la literatura colombiana. Abrió espacios para nuevas formas de escritura, tuvo espacios de inclusión, incorporó debates intelectuales internacionales, nacionales, permitió tener una visión más crítica y universal de la experiencia humana, y también nos ayudó a acercarnos un poco con el mundo exterior, porque recordemos que Mito también incluían las novedades literarias y no solamente hablaban de libros, hablaban de cine, de proyectos, de arte, de una cantidad de confluencias artísticas que lograron realmente enriquecer la cultura del país. Gracias por acompañarnos en este recorrido. La verdad, para mí fue muy placentero conocer y descubrir a Mito, pues antes de esta revisión no la había leído, no la había conocido, no había revisado cuáles autores participaron en esta revista. En este caso, el legado y la poesía de Jorge Gaitán Durán quedan ahí en esta revista. Espero que esta conversación los invite a seguir leyendo, a seguir cuestionando y descubriendo nuevas voces de la literatura colombiana. Hasta una próxima edición de mi programa radial. Recuerden que también este podcast va a aparecer en la próxima edición de mi revista digital. Muchas gracias por escucharme.